Es el evento más importante. El mundo espera. Es un evento que cambiará todas las cosas. Será el último de los gobiernos humanos. El mundo tiene puesta su vista en los avances de la ciencia, en la tecnología, y espera que todas las cosas fluyan mejor. Cuando le hablas a alguien de que el Señor está a las puertas y le describen los eventos que están por venir, rápidamente las personas te responden, si es que lo creen, que esos eventos han de ocurrir en generaciones posteriores, que probablemente sus abuelos o sus bisabuelos lo verán. El mundo espera que esta tierra permanecerá a pesar de las señales que vemos hoy en día. Deberíamos todos estar de acuerdo que a finales del siglo XX las cosas comenzaron a cambiar. De hecho, el derribo de las Torres Gemelas cambió todo lo que nosotros conocíamos como modo o manera de vivir. A partir de ese momento se comenzaron a ceder valores o lo que nosotros considerábamos libertades. Se estableció la ley patriota y se comenzó a cercenar algunas cosas que, de no haber ocurrido, no se habrían permitido. Vemos cómo la maldad se aumenta en gran manera. Vemos cómo parece que todo ya es irreversible y algunos ponen su confianza en gobiernos futuros que podrían venir y cambiarlo todo. Lo cierto es que no va a pasar. Se ha comenzado un camino hacia lo irreversible. Hay un tiempo de descuento, el cual hemos comenzado a caminar hacia él. Y todo eso conduce al evento más importante, que afectará no solamente al mundo, sino a todos los moradores de la tierra, y que obviamente afectará también a Israel. El Señor Yeshua, en el Evangelio según Lucas, a partir del capítulo 21 y en el verso 25, describe cómo será su segunda venida. Y él dice allí: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto
acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habiten sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Así que el Señor estaba advirtiendo sobre su regreso, o lo que se conoce como su parusía. Esta palabra griega significa comparecer, llegar o venir. No debemos confundir el regreso del Señor con el arrebatamiento de la iglesia, pues son dos eventos completamente diferentes. Como ustedes ven, aquí no se menciona para nada el arrebatamiento de la iglesia. Aquí estamos hablando específicamente del regreso del Señor. Bueno, lo primero que dice es que en aquellos días habrá señales en el sol, en el verso 25, en la luna y en las estrellas. Bueno, esto fue predicho por el profeta Joel. Si usted quiere tomar nota, en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el verso 31 y al 32, el profeta dice que el sol se convertirá en tinieblas, que la luna y la luna en sangre. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. Ahora, ¿qué es el día grande y terrible del Señor? Vamos a hacer una reseña, porque para poder entender qué es el día grande y terrible del Señor, tendríamos que leer también al profeta Isaías. Eso nos va a dar una noción exactamente de qué se trata. En el libro de Isaías, en el capítulo 13 y en el verso 9, dice que el día de Yahweh viene. Es un día terrible y es un día de indignación, y que es un día de ardor de ira para convertir la tierra en soledad y para raer de ella a los pecadores. Dice que por eso mismo las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Hay millones de estrellas. Miren, no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ahora, ¿qué es este día? Que comienza con, obviamente, el pacto de paz que firma el gobernante mundial con las naciones, y que concluye, bueno, con el regreso del Señor. Posteriormente habrá un reino de 1000 años, y por último la destrucción de los cielos y la tierra, que hoy vemos, pero vamos a irnos introduciendo en el tema poco a poco para poder entender. Por eso dice, para que entendamos que este tiempo es un tiempo de castigo para el mundo. Dice ahí: castigaré al mundo por su maldad. ¿Por qué lo va a castigar? Bueno, porque los hombres se han encendido los unos con los otros y han abandonado el uso de la mujer, porque ya no se le puede decir él ni ella, porque ahora, si quieren ser una mujer, pretenden que nosotros le llamemos mujer y funcionar como tal, y viceversa, porque la tierra se ha cargado de violencia, porque los hijos están asesinando a los padres, y porque los padres están también asesinando a sus hijos. Recientemente un padre mató a su esposa, mató a sus hijos y luego se suicidó. Hace unos pocos días un hijo
tiroteó a su madre, que estaba en un lugar esperando un ómnibus, y simplemente la dejó muerta en el suelo por causa de una herencia. Así que lo que estamos viendo es la maldad en extremo. Estamos viendo que los hombres intentan tomar el lugar de Dios y tomar la tierra que Dios creó y establecer su propio orden. Estamos viendo que los hombres niegan al Dios que sostiene la tierra en el hueco de su mano y a los planetas y todo cuanto existe, y pretenden burlarse de Él. Por eso Él va a castigar al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad. Y Él va a hacer exactamente lo que dice aquí, que cese la arrogancia de los soberbios y va a abatir la altivez de los fuertes. Así que el regreso del Señor va a poner fin a una era, la era que se describe en los versos anteriores. Bien, ¿cuáles son? Recuerden, se firmará un pacto de paz, no es ese el tema, pero quiero que entendamos de qué estamos hablando aquí. Se establecerá una paz por 42 meses. Al cabo de los 42 meses, donde habrá sido ya reconstruido el tercer templo judío, el anticristo, que será el gobernante mundial, se sentará en el trono de Dios y se proclamará como Dios mismo. Comenzará una gran persecución. Israel será perseguido en el desierto, tal y como describe Apocalipsis 12:10. Aún así, Dios va a guardar a una parte de los israelitas en el desierto, tal y como está descrito allí, probablemente en la ciudad de piedra llamada Petra, de los hijos de Saúl. No obstante, muchos de los israelitas van a morir. Precisamente es el tiempo del trato de Dios con Israel, pero es el castigo con el mundo. Es por eso que creemos que la iglesia no estará presente en la gran tribulación y que estarán las moradas celestiales. Pero lo que estamos hablando de aquí no es del arrebatamiento de la iglesia, sino de la segunda venida. Esta segunda venida ocurre en el momento en que está a punto de ocurrir una guerra mundial. ¿Cómo será? Recuerden, el anticristo se habrá entronado en Israel, se habrá sentado en el trono de Dios diciendo ser Dios mismo. Habrá suspendido definitivamente la ofrenda y el sacrificio que se había permitido en los primeros 42 meses. Recuerden, los israelitas hoy en día no tienen un templo físico, pero lo tendrán entonces y se instaurará la ofrenda y el sacrificio. Ellos todavía van a sacrificar animales o van a sacrificar víctimas por el perdón de sus pecados. El sumo sacerdote todavía tendrá que purificarse para entrar en el lugar santísimo una vez al año. Todo esto se va a instaurar nuevamente. A ese Israel, a ese templo va a ser enviado Moisés y Elías, probablemente, se mencionan los dos testigos, y van a estar allí haciendo señales por 42 meses. Luego ellos van a ser muertos y obviamente van a ser arrebatados al cielo. No obstante, la bestia, el anticristo, va a perseguir a los israelitas, pero también a los cristianos, y muchos van a morir. Muchos van a morir. Porque, mire, quiero decirle algo. Ahora mismo, por ejemplo, China ha ofertado una tecnología de reconocimiento de rostro, donde es muy difícil poder escapar. Eso es ahora. Imagínense cómo será en estos tiempos cuando ya todo el despliegue tecnológico está en su máximo esplendor, ¿no? Y digo esplendor entre comillas, porque verdaderamente será algo terrible, donde las personas van a ser fácilmente localizables. En primer lugar, no van a tener cómo poder sobrevivir, no van a tener lo que se necesita, que es ese chip en su mano derecha o en su frente, lo cual les va a permitir comer, vender, comprar. Así que será un tiempo muy terrible. Es por eso que el Señor dice en su palabra que si aquellos días, está ahí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24 y en el verso 21 y 22, si aquellos días no fueran acortados,
ninguno va a sobrevivir. Mas por causa de los escogidos es que ocurre esto. Viene la segunda venida del Señor. ¿Cuándo? Bueno, cuando el anticristo entronado esté en Jerusalén, en Israel, se han creado 10 confederaciones, se ha perdido el concepto de lo que hoy conocemos como países-naciones. Estados Unidos es una nación, México es otra, Inglaterra o Gran Bretaña es otra, o Francia es otra. Todo eso se va a cambiar totalmente. Y se va a convertir el mundo en 10 confederaciones, se va a cambiar toda la distribución demográfica. Esas 10 confederaciones son las que se describen en Apocalipsis capítulo 13, que son los cuernos de la bestia, los 10 cuernos de la bestia. ¿Right? De esos 10 cuernos es que viene el anticristo. Bien. Que se conoce como el cuerno pequeño. Pero volviendo al tema aquí ahora, en ese momento en que los reyes del oriente han cruzado el río Éufrates, se han sentido traicionados, se les había prometido que ellos dominarían el mundo, pero es ahora el anticristo quien lo hace. Habían estado trabajando mancomunadamente y ahora vienen específicamente contra Israel. Ahí está el anticristo y sus fuerzas. Y están a punto de emprender una guerra nuclear. Zacarías 14 describe cómo las personas van a estar peleando y se van a quedar sobre sus cuencas, quiere decir su piel va a desaparecer. Se van a quedar las cuencas vacías, no van a tener ojos. Eso es lo que va a ocurrir, va a haber una guerra nuclear totalmente. Voy a citarle para que rápidamente lo pueda leer. Dice allí que lo que va a ocurrir aquí, entonces en el capítulo 14 del libro de Zacarías, en el verso 4, que se van a firmar sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén, al oriente, y que este monte se va a partir por el medio, y que se va a hacer un valle muy grande, y que la mitad del monte, dice aquí, se va a apartar hacia el norte y la otra hacia el sur. Eso va a ocurrir cuando el Señor regrese. Obviamente, aquí dice que los hombres van a estar desfalleciendo, aquí en Lucas 26, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos van a ser conmovidas. ¿Entienden ustedes lo que van a entender? Imagínense el bramido del mar, el bramido de las olas. Todo el equilibrio de Dios va a ser conmovido totalmente. Ya anteriormente se habían ejecutado 21 juicios, habían sido abiertos los 7 sellos, los ángeles pues habían tocado 7 trompetas y ahora es el momento, han terminado de derramar las 7 copas de ira a los ángeles y ahora es el momento del regreso del Señor. Aquí dice que ellos, le dice el Señor a Israel, huirán al valle de los montes, Zacarías 14:5, y que el valle de los montes va a llegar hasta Sal, y que vendrá el Señor su Dios y con él todos los santos. Amén. Dice aquí en el verso 12 que la plaga con que Yahvé va a herir a todos los pueblos que vienen contra Jerusalén, Zacarías 14:12, incluye que la carne de ellos se corromperá, quiere decir se va a podrir estando sobre sus pies, y se consumirán en la cuenca de sus ojos, y la lengua se les va a deshacer de su boca. Así que ya podemos entender. Ahora, ¿qué va a ocurrir entonces cuando esto pasa? Bueno, ¿cómo ven ellos? Pues ven al Hijo del Hombre descendiendo de las nubes con gran poder y gran gloria. Y que cuando estas cosas comienzan a suceder, entonces ellos pues debemos erguir nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Fue lo que dijo el Señor. Ahora, ¿cómo sabemos que esto va a ocurrir en breve? Aquí lo dice el Señor. Él dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Él habla de la higuera. Él dice: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca.
Bueno, recuerden que Israel es la higuera. Y recuerden, el Señor le dijo a Daniel que cuando termine la dispersión del poder del pueblo santo, entonces, Daniel 12, se cumplirían estas cosas. Lo cual significa que habiendo ya ocurrido esto en mayo 14 de 1948, y tal y como escribe Moisés en el Salmo 90, que la generación de los hombres son 70 o 80 años, pues sabemos que estamos en esos tiempos. No es para las generaciones futuras, sino para ahora. Hemos visto el cumplimiento del aumento de la ciencia, de la maldad de los hombres, pues obviamente los días son como los de Lot. Y obviamente ya sabemos que el Señor está a las puertas. Ahora el Señor regresa. Y cuando el Señor regresa, los israelitas están en plena persecución. Dice ahí que las mujeres habrán sido violadas. Dice ahí en el capítulo 14, verso 2 de Zacarías. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Así que ustedes pueden imaginarse cómo Israel habrá caído delante de todos. Parece que Dios abandonó a Israel y en ese momento es cuando regresa el Señor. Es el evento más importante. Israel mirará al cielo. Ha perdido toda esperanza. Mas aún habrá un remanente fiel. Y cuando alcen sus ojos al cielo, mirarán a aquel al cual ellos habían traspasado. Que está allí en el libro de Zacarías, en el capítulo 12 y en el verso 10. Así que, ¿qué ocurrirá entonces? El Señor vendrá por ellos. El Señor peleará contra los ejércitos que están reunidos allí para guerrear. Pero ahora los ejércitos que habían venido los unos contra los otros tendrán un objetivo diferente y será aquel que desciende del cielo. Y apuntarán a él. Y el Señor descenderá con sus armas nucleares. Es por eso que usted ve lo que va a ocurrir. Cómo sus cuerpos se van a descomponer estando ellos vivos. Y sus ojos van a quedar en las cuencas. Así que el Señor entonces, regresando, pondrá fin a aquel gobierno humano para siempre. ¿Qué ocurrirá entonces cuando el Señor regrese? Cuando los judíos hagan gran lloro y gran lamentación. Y cuando regrese acompañado de sus santos y de su esposa, la iglesia, pues las bodas del Cordero ya habrán ocurrido. ¿Qué ocurrirá entonces? Bueno, el profeta Daniel exactamente describe qué es lo que ocurrirá inmediatamente después del regreso del Señor. Él dice, a la pregunta, Daniel 12:8, ¿cuál será el fin de estas cosas? El ángel le dice, Daniel, anda, diciendo, Daniel, tranquilo, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel no podía comprender lo que el ángel le estaba diciendo. Él le dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora mire lo que él dice. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. ¿Cuándo ocurre eso? Luego de los primeros 42 meses de paz, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Pero un momento, 1290 días, recuérdese que es una semana completa, que es la semana 70 de Daniel, son 84 meses. 1260 días son exactamente 42 meses, así que debería ser 1260 días. Sin embargo, él dice que serían 1290 días, pero dice más, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Así que, ¿qué significa todo esto?
Significa que el Señor va a regresar exactamente a los 1260 días, porque Él es fiel, para poner fin a la gran tribulación, para establecer entonces su reino verdadero. Pero antes, porque aquí concluye el último de los gobiernos humanos, el mundo ha demostrado durante 6000 años que ha sido incapaz de gobernarse. Incapaz, desde Adán hasta el último gobierno, que será el gobierno del anticristo. Ahora entonces viene el gobierno justo del Mesías, y son al cabo de los 1260 días. Y entonces esos 75 días, ¿qué significan? ¿Se ha preguntado usted esto? ¿Por qué 1335 días? Recuerde esto: cuando el Señor regrese, habrán 75 días en los cuales, durante esos 30 días, que son los 1290 días, el Señor entonces habrá establecido su reino. Y al cabo de los días restantes, los seres humanos van a ser juzgados. Por eso es que dice: bienaventurado el que llega a los 1335 días. Así que el regreso del Señor incluye más que eso. Número uno, establecer su reinado. Y antes de establecer el reinado, pues obviamente va a ocurrir el juicio que se describe en Mateo 25, que es el juicio de las naciones, y que algunas personas confunden como si fuera el juicio final. Mateo 25, versos del 31 al 46, se describe el regreso del Señor y cómo el Señor pone a las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. ¿Quiénes son juzgados allí? Los sobrevivientes de la gran tribulación. Eso es ya al final, a los 1335 días. Por eso, entonces, ¿qué sucederá entonces? Aquellos que sobrevivieron a la gran tribulación, aquellos que se mantuvieron fiel, que Dios los guardó en medio de esta persecución terrible y que permanecieron con vida por la gracia de Dios, pues serán puestos a la derecha. Y el Señor le dirá entonces: me vistes enfermo y me visitaste, y hambriento y me diste de comer, y sediento y me diste de beber. Y dirá entonces: venid benditos al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y los ángeles entonces los trasladarán al reino del Señor, pues por 1000 años Él será el rey de toda la tierra. Pero ¿qué ocurrirá con aquellos que desprecian al Señor? Bueno, la Biblia dice ahí claramente que descenderán al infierno. Serán encontrados culpables, les preguntarán, y les dirá el Señor: me viste hambriento y sediento, y no me diste de comer, ni me diste de beber. Me viste enfermo y no me visitaste, y tampoco en la cárcel. ¿Por qué? Recuerden que el tiempo de persecución contra los sobrevivientes, contra las personas que se mantienen fiel, será tremenda. De tal manera que incluso que cualquiera que le dé un vaso de agua estará en peligro, pues estará prohibido terminantemente que nadie le ofrezca nada a estas personas si no tienen la marca de la bestia. Lo que estamos viendo ahora es de cierta manera una especie de anticipo de lo que ocurrirá. Y creo que todo el mundo puede entender. Están siendo despedidos personas en diferentes partes de los Estados Unidos por doctores, personal del ejército, maestros, si no cumplen los requisitos de mandato. Y estamos ahora antes de que se establezca el gobierno mundial. Así que, ¿qué creen ustedes que ocurrirá? Cuando el Señor esté a punto de regresar, se habrá intensificado la persecución. Muchos estarán pues tristemente desanimados, pero los que conocen al Señor sabrán que el regreso, porque conocen las Escrituras, y quiero decirle algo, incluso va a ser difícil tener acceso a una Biblia en aquellos días. Si usted cree que va a tener internet
y es usted de las personas que va a estar aquí durante esa gran tribulación, pues déjeme decirle que ni siquiera internet va a tener, no va a tener un celular, no va a tener cómo pagar un servicio, no va a tener nada, va a estar en franca persecución. Es por eso que será muy difícil a estos que pues tuvieron contacto con estas personas y no les ayudaron, no les dieron un vaso de agua, no les dieron un plato de comida, no les ayudaron, les será dicho: ustedes, alejados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque habrá muchos incluso que serán o creerán ser creyentes. Y déjeme decirte algo, no solamente personas que son desconocidas a nosotros, sino algunas de nuestras familias. Déjeme decirle esto. ¿Por qué? Porque pensarán incluso que le rinden un favor a Dios. No, si les entregamos, al final saldrán de su fanatismo. Vamos a hacerlo por su bien. Podrán entonces comprar, vender, incorporarse a la sociedad. Mira cómo andan, perseguidos como ermitaños. Son fanáticos. ¿Por qué? Si todo está bien. Y les entregarán. A estos el Señor les dirá: me viste hambriento y no me diste de comer, y sediento y no me diste de beber, y estuve enfermo y no me visitaste, no me ayudaste, y en la cárcel y no tuviste compasión. Y dirás: ¿cuándo te vimos enfermo, Señor, o sediento o hambriento? Y Él les dirá: por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí tampoco lo hiciste. E irán estos al castigo eterno. Hermanos, es el evento más importante que va a ocurrir en breve. Creemos que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá. Creemos que inmediatamente ocurrirá, inmediatamente que la iglesia sea trasladada al cielo, ocurrirá el tribunal de Cristo, donde seremos juzgados y nuestras obras serán pues probadas por el fuego. No para que nadie quede excluido, pues todos estarán en el cielo con cuerpos glorificados, todos son salvos, nadie perderá allí la salvación no se pierde, Dios nos tiene guardado en el hueco de su mano y nadie nos arrebata de allí. Pero sí tendremos que dar cuentas a Dios por nuestras obras, por las obras que hacemos infructuosamente, las cuales nos serán despojadas y permanecerán solamente las obras que representan el oro, la plata y las piedras preciosas, que son las obras que Dios había preparado de antemano para que las hiciéramos. Posteriormente a eso, ocurrirán las bodas del Cordero con su iglesia. Y ocurre entonces luego este evento que estamos describiendo, que es la parucía o la segunda venida del Señor. Algunas personas piensan que Dios es amor, y ciertamente así lo es. Dios es amor, la palabra de Dios dice: Dios es amor, y también dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy claro. ¿Y cuál es la condenación de los hombres que desprecian la salvación de Dios? Exactamente esa, que ellos aman más las tinieblas que la luz. Aman hacer lo que hacen, aman vivir de la manera que viven. Se sienten pues que no pueden vivir sin esas obras, sin esa manera de actuar, de vivir. Hay personas a las cuales tú le hablas la palabra de Dios y te rechazan literalmente. Literalmente sientes el desprecio, sientes el rechazo, porque estás amenazando su manera de vivir, la manera que le agrada a la persona pues vivir. Así de sencillo. Por eso no quieren venir a la luz, porque aman más las tinieblas que la luz. Esa es su condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Es muy claro.
y especialmente en esos días. Mire, será tan terrible en aquellos días que el Señor mismo dijo: ¿hallará el Hijo del Hombre fe cuando regrese a la tierra? ¿Usted se imagina la persecución tan terrible que tendrán las personas? ¿Cuántos terminarán o empezarán en un principio eludiendo esa marca tremenda donde se implantarán sensores en el cerebro de los seres humanos y verás a tu hijo con hambre, a tu bebé que te está pidiendo al menos lo mínimo? Verás a tu madre anciana y no podrás darle un plato de comida, ni siquiera un poco de agua, y tendrás que tomar la decisión: o te impones o entras en el sistema y permites que seas marcado en tu mano derecha o en tu frente, o tienes que ver a tu madre morir, o tienes que ver a tu hijo morir, o tienes que ver a tu esposa morir, o tienes que ver a tu esposo morir. Va a ser un tiempo muy difícil. Es por eso que el Señor continúa, aunque nosotros invitamos ahora a la iglesia, en primer lugar, a buscar la paz y la santidad. No solamente la paz, sino también la santidad. Ahora, ¿qué significa esto? Tener la paz del Señor en diversas pruebas, en diversas circunstancias, confiar siempre en Él. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así que en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de cualquier situación que usted está enfrentando ahora mismo, que quiero decirle, por más fuerte que sea la prueba que usted está enfrentando ahora, no tiene comparación. Ni siquiera en relación de 1 a 100 con la prueba que el mundo va a enfrentar. Los hombres se van a lanzar de los lugares altos. Piensa en un edificio de 20 o 30 pisos, y de ahí se van a lanzar buscando la muerte. Los ricos, los poderosos, que ya muchos de ellos han construido búnkers y que han podido pagar por esos búnkers para preservar su vida, entrarán allí y estarán aterrorizados, diciéndose a los montes: caer sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero. Así que sí, Dios es amor, pero la carta a los hebreos, cuyo autor es desconocida, en el capítulo 12 concluye diciendo: nuestro Dios es fuego consumidor. No solo es amor, no es. Ahora quien viene, no viene como el Cordero de Dios, como decía Juan: es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, ¿recuerdan eso? Cuando lo bautizó: es aquí el Cordero que tomó nuestras deudas, tomó nuestras maldiciones y fue inmolado en esa cruz, en la cruz del Calvario. El Cordero que fue despreciado, que cuando tuvo sed se le puso frente a sus labios una esponja con vinagre, que su cuerpo fue destrozado y que cuando moría oraba por los pecadores, que aún en su momento más difícil, cuando estaba a punto casi de morir, pudo decirle a aquel que estaba crucificado a su lado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se imagina en la condición que estaba el Señor? Porque aunque Él es el verbo de Dios, es la palabra de Dios hecha carne, existente y coexistente con Dios desde antes de la fundación del mundo. De hecho, la Biblia dice en Juan 1:10 que todas las cosas que existen fueron hechas por Él. Pero ahí estaba en condición de hombre. Jesús se entristeció, tuvo hambre, tuvo sed. El verbo de Dios, la palabra, no tiene hambre, no tiene sed, no muere, pero la Biblia dice que Pilato se asombró
de lo pronto que murió. Cuando fueron a darle aviso, cuando de José de Arimatea, aquel hombre que era parte del concilio, que era un hombre rico, fue valientemente y pidió, bajo su propio riesgo, el cuerpo del Señor, pues había comprado un sepulcro a donde no habían puesto a nadie, y de acuerdo con Nicodemo fue y pidió al propio Pilato el cuerpo del Señor. Amados, el Señor entregó su vida por amor a nosotros, pero hizo más, aún descendió a las partes más bajas de la tierra, al seno de Abraham, y allí testificó. ¿Y saben qué hizo? Dice la Biblia que llevó la cautividad al cielo. Miren bien todo lo que el Señor ha hecho. Y eso lo había en su ministerio como el Cordero de Dios. Pero ahora el Señor no viene como el Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá. Ya nadie va a poder crucificarlo, ya nadie va a poder escupirle, porque ahora viene como el rey de toda la tierra. Cuidado, el juez de todos los sobrevivientes de la gran tribulación, el juez, porque aquí no hay una resurrección de los perdidos desde Adán, sino los perdidos resucitan al final del reino milenial, y él también será el juez de los perdidos cuando los muertos, grandes, pequeños, comparezcan ante él. Él va a ser el juez de toda la tierra. Así que cuidado, que aquí ahora quien está, aunque sí es un cordero inmolado, tal y como lo ve Juan, pero ahora regresa como el león de la tribu de Judá y viene a pelear. Fíjense bien, viene a pelear contra todos los ejércitos. Y cuando él regresa, lo primero que hace es echar al falso profeta, que establece la religión mundial, que adora al anticristo y que es el artífice principal del implante de la marca en la mano derecha y en la frente de los seres humanos durante la gran tribulación, y por supuesto también la bestia o el anticristo. Recuerden que en Apocalipsis 13 se llama bestia no solamente al anticristo, sino también al sistema que él instituye. Así que, queridos hermanos, entendiendo todo esto, hay un consejo de parte de Dios aquí. Continuando con la cita allí en Lucas 21. Miren bien lo que él dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que si usted cree que la tierra está firme, si usted cree que los cielos que hoy existen están firmes, las estrellas, las galaxias, el cinturón del Orión, las Pleiades, la luna, las estrellas, el sol que emite tanto calor, a pesar de que hay estrellas que emiten mucho más calor que el sol, pero es el sol quien nos afecta a nosotros, también va a dejar de ser. Yo sé que hay enseñanzas por ahí que dicen que la tierra jamás va a ser destruida, pero Apocalipsis capítulo 21, verso 1 dice que cuando Juan mira, ve, y los cielos que hoy existen, Apocalipsis 21, 1, y la tierra que hoy existe, y el mar que hoy existe, que va a estar con ese bramido poderoso cuando el Señor regrese, y las olas encabritadas que parece que se tragan la tierra. Me imagino ver olas altísimas y los hombres aterrorizados. Pues Él lo va a destruir todo, porque dice aquí: nuevos cielos y nueva tierra. El mar que hoy existe, los océanos que hoy existen, las galaxias que hoy existen, los planetas que hoy existen, ya no van a existir más. El mismo que los creó es el mismo que los va a destruir. Hermanos, hay un consejo de parte de Dios aquí: mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Tal vez conoces la palabra de Dios, tal vez la lees a diario, tal vez meditas en ella, pero tienes que entender lo que representa esto. Estén muy atentos. Que vuestros corazones
no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, porque aquel día podría venir de repente sobre vosotros. En 1875, un hombre llamado Russell, editor del Diario de la Mañana y de tendencia adventista, o prácticamente un adventista enojado con su grupo, pues creó una organización, creo que está en el área de Nueva York, llamada la Watchtower, o la Torre de Observación Mundial. Este Russell, que como les decía era un editor, él estableció una profecía en los años 1870 y pico de que el mundo se iba a terminar. Y hubieron personas que vendieron todo porque pensaban que venía la batalla de Armagedón. Quiero decirles, la batalla de Armagedón, Armagedón es un lugar físico en la nación de Israel, cerca del Monte de los Olivos, frente a Jerusalén, que es exactamente donde ocurrirá la gran batalla que describimos antes, donde los ejércitos del Señor, los ángeles y la iglesia con cuerpos glorificados estarán sobre el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se partirá en dos y estarán entonces los enemigos de Dios, los ejércitos para guerrear con el Señor del Anticristo, y los ejércitos que vendrán contra ellos, que en ese momento se unificarán y dirigirán sus misiles atómicos contra el Señor. Estarán sobre el monte del Megiddo. Esa es la batalla que describe, que ellos ni siquiera entienden que no podía ocurrir en ese momento, porque en primer lugar aún no se había declarado el anticristo como el gobernante mundial, que aún no habían ocurrido los 84 meses después de instaurar este gobierno mundial, que aún pues no se había implantado la marca de la bestia, ni había ocurrido toda la mortandad que describe, donde millones de personas, donde las 2/3 partes de Israel van a morir, según lo describe el profeta Zacarías en el capítulo 13, donde 1/3 parte mínimo de la humanidad va a morir. Eso es imposible que fuera a ocurrir, pero las personas entonces creyeron en él. Y muchos perdieron todos, otros se suicidaron. Y el mundo no terminó. Luego, a través de los años, vinieron otros ancianos, o otros esclavos fieles y discretos de los testigos de Jehová, y dijeron lo mismo. Y así han estado estableciendo profecías de que el mundo termina. Pero nosotros sabemos exactamente lo que va a ocurrir, y es por eso que estudiamos las Escrituras. Y sabemos entonces que nuestro corazón, no es que ahora el Señor vaya a venir, porque tiene que ocurrir primeramente el inicio de la semana 70 de Daniel, como les decía, y todo lo que se describe, que les he descrito. Pero lo que sí podría ocurrir en breve es el arrebatamiento de la iglesia. Nuestro corazón no se puede llenar, cargar de glotonería. ¿Qué significa eso? Afanarnos con las cosas de este mundo. ¿Dónde está nuestro corazón? En las cosas que este mundo ofrece, en tener el mejor celular, en tener la mejor computadora, en tener el mejor auto o la mejor casa. Nos estamos afanando en eso. Ok, ese es el problema, es exactamente lo que dice el Señor en los afanes de esta vida. ¿Qué va a ocurrir con aquello? Hay personas pensando en comprar propiedades. Ayer me decía una persona en mi trabajo que va a comprar una finca y que va a tener animales allí, porque sabe que estas cosas vienen. Miren, le voy a decir algo. Si los ricos, los poderosos, los capitales se van a esconder en los búnkers debajo de la tierra y allí no van a escapar, ¿qué le hace pensar a usted que porque va a tener una finca o va a tener animales va a escapar de esto? En primer lugar, para poder tener los animales y la finca va a tener que tener puesta la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, y sin esa no va a poder comprar ni vender, no va a poder tener ni siquiera un animal, no va a poder estar sentado tranquilo en su hogar.
No va a poder tener un automóvil, ni siquiera eso. No va a poder tener una tarjeta de crédito. En primera, no van a haber tarjetas de crédito. Todo va a ser a través de esa marca. Todo va a ser virtual. No le es posible participar del sistema. El sistema, si usted pertenece a Dios, está vedado para usted. No hay nada más que la misericordia de Dios, que le guarde. Y si le capturan, uno tendrá dos opciones. Tal vez en su familia, habrán dos en una familia, y uno dirá: estoy dispuesto a recibir la marca de la bestia, yo no quiero permitir que mis hijos mueran. Pero tal vez la esposa o el esposo dirán: yo prefiero morir. Y será decapitado él o ella, y su esposo y su esposa y sus hijos no. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Por eso es que se describe en Apocalipsis 24 la resurrección de decapitados. Pero si era un esposo y una esposa, y pongamos que la esposa no se quiso dejar poner la marca de la bestia y el esposo sí, pues entonces el esposo en el día del juicio será juzgado con su marca y descenderá al infierno, mientras que la esposa con cuerpo glorificado resucitará. Todas estas cosas ocurrirán. No podemos permitirnos el lujo de que nuestro corazón se afane con las cosas de este mundo. No estoy diciendo que no vivamos, porque cada día trae su propio afán, pero son tiempos difíciles, son tiempos finales. Si usted cree que las cosas van a mejorar, puede estar seguro que no. Se ha emprendido un camino que ya no tiene retroceso. Vamos exactamente a lo que les estoy describiendo. Y yo entiendo cuando miramos a nuestros jóvenes, tuvimos una juventud diferente, tal vez algunos de nosotros. Pero así lo ha querido Dios. Así lo ha querido Dios. Y quiero que sepa esto. Si el Señor regresa, si ocurriera el arrebatamiento en breve, a partir de que la iglesia sea trasladada al cielo, de que se firme el pacto de paz, son solamente 7 años, queridos hermanos. 7 años, no son 50, son 7 años en que sí, muchas personas van a morir. Pero si usted está dispuesto a pagar el precio, digamos que usted se ha arrebatado, gloria al Señor. Pero si no lo es y le toca quedarse, entonces, si la iglesia es llevada al cielo y Dios hace como Él quiere, usted se queda. Mire, es mejor perder la vida que no perder la eternidad. Va a perder 7 años, pero no va a perder la eternidad. Pues al final, si usted se es decapitado, y es un poco difícil eso, pero es mejor ser decapitado, por eso dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando sea retirado, cuando ese espíritu de gracia, cuando se le dé el poder al anticristo de perseguir a la iglesia, ¿qué decisión tomará usted? Si usted se deja imponer la marca de la bestia, dice en Apocalipsis 14 que aquel que lo hace no tiene descanso ni de día ni de noche, ni le es perdonado, y que tiene un lugar garantizado no solamente en el infierno, sino en la jena de fuego o el lago de fuego y azufre que arde, que es la muerte segunda por toda la eternidad, excluido de Dios. Ni siquiera sabemos dónde está la jena de fuego. Sabemos que el infierno está debajo de la tierra, pero la jena no sabemos dónde está, porque ya no va a existir los cielos y la tierra. El propio infierno va a entregar sus muertos, está ahí en Apocalipsis 20. Entonces, ¿a dónde irán? Probablemente no sabemos ni siquiera dónde estará la jena de fuego. Tampoco todavía existe la Nueva Jerusalén, o sea, no existe, pero no ha descendido del cielo. Ya no vamos a estar en esta tierra, vamos a estar en la Nueva Jerusalén. ¿Y los perdidos dónde estarán? Excluidos para siempre, ya nunca más les verá. Si es su esposa, si es su hijo, si es quien sea, que desprecie a Dios, no hay justificación. La sangre del cordero no se puede derramar 2 veces. Aquellos que dan por inmunda la sangre del pacto, solo les queda una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que devorará a quienes Dios llama adversarios, sea su esposa, sea su hijo, sea quien sea. Es triste, pero es una realidad. Por eso predicamos ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo, porque en breve llegará un tiempo en que no
lo podremos hacer. ¿Lo cree? Solo lea Apocalipsis 14 para que vea cómo un ángel va a tener que predicar el evangelio en los días de la gran tribulación. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder exponer su palabra. Damos gracias a Dios porque entendemos que no vamos a ser engañados, porque la Biblia nos describe exactamente cuándo será el momento en que ocurrirá. No estamos hablando de un día, de una fecha, sino cómo, en qué orden ocurrirá. ¿Qué esperamos ahora para concluir inmediatamente el arrebatamiento de la iglesia? Porque es el tiempo de castigo para el mundo, porque Dios no nos ha puesto para ira, Dios no nos ha puesto para castigarnos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9, creemos que vamos al cielo, que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y luego en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, primera el juicio ante el gran trono blanco. Primera de Corintios 3, y posteriormente en las bodas del Cordero, mientras en la iglesia el anticristo establecerá un pacto de paz con las naciones por 42 meses. Al cabo de los 42 meses él se entronará, suspenderá el sacrificio y la ofrenda y se declarará Dios. Serán perseguidos los judíos, los sabios instruirán al pueblo y muchos de ellos van a caer a espada. Dios va a guardar un remanente fiel en el desierto, tal y como describe Apocalipsis 12, probablemente en la ciudad llamada Petra, de los hijos de Saúl, que es la ciudad llamada de piedra. Posteriormente a eso, las personas van a ser perseguidas. El que no tiene la marca de la bestia va a ser muerto. La religión mundial va a estar adorando al anticristo. Se van a hacer señales que van a lucir milagrosas, son en realidad señales satánicas. Y posteriormente entonces viene el regreso del Señor que acabamos de leer. Se pone fin a ese tiempo. Son 7 años, regresamos con cuerpos glorificados y tal como prometió el Señor, reinaremos con Él por 1000 años. Así que ya sabe el orden secuencial. Nadie puede engañarle, nadie puede decirle que el Señor regresa hoy. No puede regresar hoy. Estoy hablando de la segunda venida, porque primero deben cumplirse esas cosas. Pero cuidado, porque el arrebatamiento de la iglesia podría ocurrir en estos mismos instantes. No hay un solo evento que nos separe del arrebatamiento de la iglesia, que es lo que se conoce como la bendita esperanza del creyente. Cuando nuestros cuerpos mortales sean transformados en cuerpos glorificados. Si ocurre el arrebatamiento y nosotros no nos vamos, preparémonos para presentar nuestro cuello antes que recibir la marca de la bestia, y preparemos a nuestros hijos para estas cosas. Es por eso que nuestro corazón no puede cargarse de glotonería. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias porque nos enseñas, nos guías, nos muestras, Señor, porque nos preparas para los tiempos cercanos, porque estos eventos que hemos mencionado hoy están a punto de acontecer. Permite que nuestro corazón no se cargue de glotonería. Permite que no nos dejemos cautivar por esta mal llamada ciencia que está apartando a muchos de tu camino, Señor, que ponen su confianza en ella. Hoy el mundo se ha construido un ídolo. Es el ídolo más seguido, es el ídolo más adorado. Incluso los ateos que dicen no creer en Dios alguno le adoran aunque digan no hacerlo. Es el ídolo ciencia. Muchos están dispuestos a hacer lo que la ciencia diga. Muchos están dispuestos en nombre de la ciencia a hacer lo que sea. Señor, son los tiempos más difíciles. Pero te damos gracias porque somos esa generación que habías preparado y equipado para tiempos finales. Ahora permítenos ser tu voz a esta generación perversa, malvada, que se aparta de ti. Señor, tú dijiste en tu palabra que la luz siempre prevalecería aún en medio de las tinieblas. Permítenos ser esa luz que prevalezca. Permítenos aún ser la sal de la tierra. Permítenos llevar tu palabra a los confines de la tierra mientras tú nos lo permitas, Señor. Porque vendrá un tiempo en que un ángel tendrá que hacerlo y no podremos hacerlo, Señor. Vendrá un tiempo
en que 2 testigos tuyos serán enviados a Israel, en que 144,000 judíos serán sellados, pues habrá una gran persecución. Será un tiempo terrible. Ayúdanos, Dios, a mantenernos firmes, sea que partamos al cielo contigo, en la bendita esperanza, cuando seamos arrebatados, precedidos por los muertos en Cristo, y partamos al cielo junto a ti, o que nos toque comparecer a estas cosas. Danos valentía, danos, Señor, la entereza necesaria. Y ahora, en este momento, Señor, ayúdanos a abrir los ojos y a ver las cosas que están ocurriendo, Señor, porque en breve todo esto tendrá lugar. Te damos gracias, Señor. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, el Mesías. Amén y amén. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.